gracias por acompañarnos en esta charla inaugural de HBM Talks 2020, presentada por el grupo profesional Hotel Business Management, con el que desde hace 10 años venimos trabajando en temas de profesionalización. Aquí va mi agradecimiento a Laura Díaz Dobrich, Máximo Dupont, Pedro Nicholson, Miguel Ciancio y todos los destacados profesionales que nos enriquecieron en diferentes proyectos académicos en prestigiosas escuelas de negocios. Soy Olga Lili Motisi. Estoy ligada al sector hotelero desde 1986 y muchos de ustedes me conocen. Soy Managing Partner de la consultora Hostclean, Hospitality Learning and Consulting, junto a Pablo y León Bairlu. Hostclean es integrante de Eduardo Pérez Oribe Group, y a Eduardo va mi agradecimiento especial por ser mi motivador y acompañarme en este y tantos proyectos que venimos desarrollando juntos. Por supuesto, también quiero agradecer a mi equipo profesional de trabajo cotidiano, Romina Nicolino y Fernando Saroli, con quienes coordinamos el asesoramiento a empresas del sector. En esta ocasión contamos con el apoyo técnico del equipo de MyRevenue, con quienes organizamos este ciclo de charlas entrevistando a destacados referentes de esta industria. En estos encuentros hablaremos de la realidad que nos toca vivir, pero para aportar ideas propositivas, ideas positivas, que nos encaminen a la innovación, a la transformación, para una toma inteligente de decisiones, para definir estrategias, analizar nuevos protocolos, pensar en reconversiones, cómo mitigar pérdidas y llegar a las tan ansiadas reaperturas y aperturas con todo lo necesario para hacer realidad el futuro que merece la hotelería y el turismo. Es por eso que los invito todos los lunes a encontrarnos en este horario o cuando quieran, conectándonos por YouTube o por NM Miami, nuestra radio online desde la ciudad de Doral, en Miami. Hoy tenemos el placer de que nos acompañen 3 reconocidos profesionales de esta industria. Patricia Bo, directora regional de Centro y Sudamérica de STR. Ella es española, basada en Colombia, y es la responsable de la expansión de STR en América Latina. Patricia inició su carrera en la industria hotelera, trabajando en áreas de operación de hoteles de Madrid y de Londres, hasta que en 2008 se incorporó en STR. Participa y presenta con frecuencia en conferencias internacionales, ha colaborado en el Máster de Revenue Management de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, está graduada en Turismo por la Universidad Complutense de Madrid y posee una certificación de Cornell en Estrategia de Liderazgo para la Industria Hotelera. También nos acompaña Mariano Porcel, director regional de ventas para Sudamérica y Panamá de Travel Click, donde trabaja desde hace 20 años. Anteriormente ocupó cargos en Japan Airlines, en Yao Yao, en Aspen Hoteles de Argentina, en Starwood y en HMA. Por último, Xavier Cárdenas Becerra, que es PhD Candidate de Business Administration del Instituto de Empresas en Transformación Digital por el Swiss Hotel Management School. Él es fundador y CEO de MyRevenue, profesor de diferentes universidades latinoamericanas y europeas, conferencista, cuenta con varias certificaciones profesionales internacionales ligadas a su especialidad, que es Revenue Management. Bienvenida, Patricia. ¿Cuál es el core business de tu negocio? Hola, Olga. Gracias a todos y buenos días, o tardes ya, aquí en Colombia por lo menos. STR es una empresa de información y de análisis. Son más de 35 años que la empresa viene sirviendo a la industria hotelera y prácticamente a todos los actores que están relacionados con la hotelería a nivel internacional. El foco nuestro y sobre todo aquí en la región son los servicios de benchmarking que ofrecemos a los hoteles, básicamente ayudándoles a entender cómo está el mercado y cómo está la competencia para la toma de decisiones, sobre todo basado en hechos y en datos. Y además pues trabajamos con un montón, como decía, de actores, desde desarrolladores de productos, consultores, inversionistas, DMOs y gobiernos,
que quieren entender cómo se mueve el rendimiento del sector hotelero y hacer análisis de oferta y demanda. Entender un poquito más desde dónde hablamos, por qué elegimos estos datos relacionados con el mercado y la situación con la que estamos lidiando. Me gustaría que a la par nos presenten su empresa, Mariano y Javier. Gracias, Olga. Estoy muy contento de compartir con ustedes este panel. Gracias por la invitación. Cubrir todo esto de la distribución digital, toda la parte de logística y asesoramiento para lograr una mejor maximización de reservas online para los hoteles independientes y de cadena, ¿no? Últimamente, a partir de octubre de 2018, TravelClick fue comprada por Amadeus. Hoy somos parte del holding de Amadeus, con lo cual el espectro de TravelClick Amadeus se amplió muchísimo más. Hoy nuestros clientes son aeropuertos, que los ayudamos con la parte de automatización de servicios. Nuestros clientes son líneas aéreas, para todo lo que tiene que ver con emisión de etiquetes, cambio de etiquetes, y la parte de los GDS. Y además también Amadeus tiene como core business toda la parte del sistema Delphi, que lo utilizan muchas cadenas hoteleras para lo que es sistema de ventas. O sea que hoy cubrimos básicamente hotelería, líneas aéreas, agencias de viajes, aeropuertos. O sea que es un holding muy, muy grande. O sea, formamos parte de una familia muy, muy grande. O sea que es una ventaja, pero en este momento no se encuentra comprometido por los ángulos de la compañía, ¿no? Imagínense líneas aéreas, agencias de viajes, hoteles y aeropuertos. Esos son nuestros clientes. Gracias, Mariano. Escuchamos a Javier. Bueno, Olga, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de esto. Bueno, yo esperaba en estas fechas estar en Argentina, como muchos posiblemente tenían pensado viajes, y teníamos varios seminarios organizados en Santiago, y bueno, pues lástima no poder acompañar. Yo soy el fundador de MyRevenue. MyRevenue es una empresa que ayuda a los hoteles a optimizar sus ingresos a través de prácticas de revenue management. Tenemos presencia en 7 países, tenemos presencia en Panamá, Curazao, Ecuador, Perú, Chile, y finalmente pues nuestro modelo de negocio es que trabajamos ofreciendo herramientas de revenue management, la parte de tecnología, pero también procesos y procedimientos en gestión de revenue management, y también un equipo de profesionales que ayuda a los hoteles a tomar mejores decisiones de qué precios deben colocar, en qué canales deben trabajar. Y también pues trabajamos con grandes aliados como lo son STR, que es una de nuestras mayores herramientas que utilizamos para medir el desempeño, y también somos aliados en este caso de TravelClick, donde varios de nuestros clientes también utilizan sus herramientas de Channel Manager, de motor de reservas, de página web. Y bueno, pues encantado de poderte acompañar en este webinar que estás organizando para el mercado de... Sé que nos acompañan personas de Chile y otras partes. La verdad que es un lujo tenerlos a los tres, y me gustaría hacer una primera pregunta, quien quiera responderla. ¿Cuál era el escenario pre-COVID para la región? Porque cuando uno analiza una situación de características como esta, bueno, evidentemente es muy difícil encontrar un parámetro de comparación, pero bueno, lo importante es partir de qué realidad teníamos previo a esta situación. Después vamos a ver cuál es el panorama macro que se ve en esta instancia de cuarentena de la mayoría de los países del mundo. Y por otra parte, ver un poco todo lo que hace al futuro, porque en realidad nos propusimos en este ciclo enfrentar esta situación con ideas positivas, ¿sí? No caer en el tema de descripción de una crisis apocalíptica, sino en pensar qué se puede hacer de acá para adelante, donde sabemos que el futuro no va a ser igual al pasado, y muchas cosas hay para enfrentar, para repensar y para redefinir. Pero ¿cuál era el escenario pre-COVID? Nosotros veníamos siendo como industria turística el 10% del PBI mundial,
Específicamente en América Latina veníamos con crecimientos del 17% promedio, con una recuperación muy buena en los países de la zona del Pacífico, digamos Perú, Colombia, Chile, excepto el último trimestre, obviamente, como es de público conocimiento, pero veníamos, por decirlo así, con un crecimiento de 2 dígitos, con economías recuperándose, que eran en ese caso Chile y Bolivia, San Pablo también, en el caso de Brasil, un comienzo muy, muy bueno para Brasil, estaba pronosticado para este año, o sea, veníamos, ya te digo, a todo vapor, después de un periodo de 2 o 3 años buenos, podemos decir, y esta crisis, incluso yo estuve en Fitur en enero, del 18 al 22 de enero, los hoteles de España estaban al 85%, o sea, el 85% de los hoteles de Madrid estaban llenos. O sea, estamos hablando de hace 2 meses atrás. O sea que el escenario indicaba que iba a ser un muy buen año, por lo menos para nosotros en TravelClick, en términos de cantidad de clientes, de productos, de tendencias del sector. O sea que veníamos muy, muy bien. Patricia, ¿quieres agregar algo? Sí, nosotros, bueno, basados en los datos que tenemos de rendimiento en la región, lo que estábamos viendo también era un proceso de recuperación. Toda Latinoamérica y específicamente con Sudamérica llevaba viendo 3 años donde la demanda hotelera estaba creciendo por encima de la oferta y eso estaba impactando directamente los niveles de ocupación y los rendimientos en general de toda la región, con lo cual eran datos muy positivos. Obviamente entendiendo que Sudamérica y la región en sí pues, se comporta de forma muy diferente. Las economías normalmente trabajan en ciclos económicos diferentes unas de otras, pero un poco coincidiendo con lo que decía Mariano, Brasil era el país que estaba presentando una fuerte recuperación. Nosotros hemos visto en todos los mercados que monitoramos crecimiento desde el 2019 y venía en esa línea para el 2020 realmente con las mismas proyecciones si no hubiera sido por la crisis que vivimos. Chile, el tema de las protestas, como bien decía Mariano, sí que presentó caídas importantes en ocupación desde el último trimestre y según nuestros datos diarios continuó durante todo el 2020. Tal vez comentar un poco también el impacto en las tarifas promedio de los tipos de cambio y cómo monedas vieron, pues monedas locales como en Chile, en Colombia, Brasil también, perdieron bastante valor frente al dólar y eso pues tuvo un impacto significativo en las tarifas promedio. Argentina. Sí, bueno, Argentina últimamente como realmente no es nada nuevo, ¿no? Ya venía así desde hace años, no solo tipo de cambio, sino también la alta inflación. Resulta muy, muy complicado. De hecho, nuestros pronósticos para Argentina un poco los pusimos en espera porque era muy complicado con esos niveles hacer un forecast que fuera pues interesante, ¿no? Porque nunca se sabe qué tanto un forecast va a ser real, pero sí que lo hacía muy complicado. Y en líneas, Colombia venía con muy buenos resultados. Veíamos viendo, de hecho, el primer trimestre aún continuaba presentando crecimiento hasta que empezamos a ver los cierres de los hoteles, con lo cual en general la región estaba en una fuerte posición. Como digo, varía mucho de país a país y mercado a mercado, pero en líneas generales venían bien. Tal vez Lima es un mercado que estaba viendo problemas de sobreoferta, mucho crecimiento de la oferta en el último año y venía con una expectativa de crecimiento aún más fuerte según nuestro pipeline y eso hizo que los niveles de ocupación sí, cayeran. Entonces fue probablemente de los mercados que se han visto más afectados en ese sentido. ¿Quieres agregar algo, Javier? Mariano y Patricia hicieron un buen recuento. Lo que nosotros veíamos era que sí, por ejemplo, pues había mercados que nosotros manejábamos, por ejemplo, Perú es puntualmente estaba teniendo un tema de mayor oferta. En Bogotá, pues estábamos el primer mes en enero, había sido un poco lento, pero veíamos que con la feria de Anato se había repunteado. Destinos como Cartagena o destinos como San Andrés estaban yendo muy bien, también se estaba ofreciendo el tema de tasa de cambio. Panamá más o menos se mantenía muy similar porque también hay bastante oferta, pero sí era un panorama
bastante alentador para la región y también, por ejemplo, tenemos clientes en el Caribe, en Curazao, que también se están comportando de manera bien y bueno, los casos que mencionaba Patricia de Chile, que posiblemente estaba reactivando después de esas protestas, pero sí era un escenario bastante positivo lo que teníamos y nuestros pronósticos siempre nos estaban mostrando en nuestra herramienta que iban a ser buenos meses que venían. Xavier, ustedes en sus pronósticos para la región, el tema del corte fue parejo en toda la región, la caída abrupta y el tema del aislamiento obligatorio, o tuvo divergencias en los distintos países. Nosotros empezamos a ver principalmente los que tenían mucho mercado asiático, empezamos a ver caídas mucho más grandes hacia futuro. Por ejemplo, teníamos muchos hoteles en lo que era Cusco y Lima, donde dependían de mucho de series de mercado asiático y empezamos a ver esas cancelaciones de series. Eso por ahora, no, por eso en ese momento nos está dando a otros mercados que no dependían de tanto del mercado asiático, especialmente de series o turismo. Y finalmente sí, fue a medida que el gobierno empezó a tomar decisiones, entre las semanas más o menos del 15 bueno, el 11 de marzo fue cuando anunció la pandemia la Organización Mundial de Salud, más o menos entre el 11 y el 25 de marzo, sí fue a medida que empezaron a tomar los gobiernos medidas tanto de restricciones de vuelos internacionales y también de restricciones de aislamiento por parte de la población. Ahí es cuando todos los pronósticos se vinieron abajo y fue muy difícil estimar lo que iba a pasar y las tasas de cancelación incrementaron muchísimo. Como nuestra audiencia es hispanoparlante y se encuentra por todo el mundo, me gustaría hacer una pregunta personal. ¿Cómo los tomó el tema de la pandemia en situación personal, familiar? Cuéntanos un poco, Pat. Bueno, a mí me pilló en Sao Paulo, estaba en Brasil en aquellos momentos cuando se declaró la pandemia. Estaba allí por motivos personales, estaba estudiando parte del MBA que estoy haciendo y pues tanto en mi caso como todos mis colegas tuvimos que empezar a reprogramar toda la vuelta para sus casas, en mi caso Colombia. Un poco el miedo de que se cerrasen los aeropuertos o en algunos casos, en algunos países estaban hablando ya de cuarentenas obligatorias, entonces sí, tuvimos que reprogramar, como digo, esos viajes. Yo en mi caso, desde que volví, estoy en cuarentena. Empecé con la cuarentena voluntaria y luego forzada, como el resto de colombianos aquí, que nos la impuso el gobierno, y hasta hoy pues ahí seguimos. En mi caso, yo creo que tuve bastante suerte porque a nivel de trabajo estoy muy acostumbrada a trabajar desde cualquier parte, entonces no tuve ningún tipo de desafío tecnológico, por decirlo así, y todas esas facilidades las tengo. Creo mi preocupación mayor era con la familia porque pues está toda en España y como saben España fue un país que se descontroló bastante y muy rápidamente, pero bueno, sabiendo que están todos bien y eso ya estoy más tranquila. Muy tranquila, claro que sí. Mariano, ¿dónde te tocó vivir el inicio de la pandemia? Bueno, entre enero, febrero y marzo tuve la suerte de estar en Colombia, estuve en España, estuve en México, estuve en Panamá y el último viaje me encontraba en Estados Unidos. ¿Dónde nos encontramos? O sea que regresé y tal cual, o sea, adopté una cuarentena personal antes de que se hiciera el lockdown del país. De hecho, tenía pensado viajar a Montevideo o a Brasil, pero preferí quedarme en casa, creo que fue una decisión correcta, pero fue inmediato. Y un poco, bueno, los primeros días, un poco con temor por el tipo de destino que había visitado en esas 4 o 5 semanas, para ver cómo me sentía yo en lo personal, ¿no? Pero al ver que transcurrieron los días y estaba más tranquilo, por suerte pude readaptarme. Nosotros, como dice Patricia, estamos muy acostumbrados a trabajar en cualquier parte. Creo que lo diferente es un poco estar en casa tantas semanas seguidas. Pero sí, por suerte me encontró regresando hacia Buenos Aires. Gracias, Mariano. Xavier, ¿dónde te tocó a ti? Bueno, pues igual que Patricia y Mariano, nosotros somos personas que vivimos más en un avión y en un hotel. El año pasado, por ejemplo, conté 245 días del año en un hotel. Pero afortunadamente yo estaba en
Bogotá porque acaba de pasar la feria de ANATO y tenía unos vuelos nacionales programados, entonces posiblemente pues me llevó a que no tuve que viajar y por eso estoy en Bogotá, pero sí tuvimos situaciones, una persona que nos acompaña, que es nuestra account manager en Chile, ella le tomó en Argentina y fue una decisión, fue difícil lograr que ella pudiera retornar a Santiago por la cancelación de vuelos que habían, finalmente ella tenía que hacer conexión directamente en Bogotá, entonces sí fue, y teníamos varias personas, una persona que estaba en Perú, finalmente ella afortunadamente también estaba en Bogotá, pero sí sé que muchas personas vivieron situaciones difíciles, como esta persona en Cartagena pues tuvo que alojarse casi 4 o 5 días en un hotel fuera de lo normal que ella tenía estipulado porque no encontraba vuelos para poder regresar y bueno, pues acá con mi familia y bueno, lo que mencionaba Mariano, reinventándose y para mí estar mucho tiempo en casa era algo que no hacía por el tema de mis viajes, como atendía a diferentes 7 países, pues casi siempre estaba viajando. Bueno, en lo personal también me tocó fuera de residencia y tuve 4 cancelaciones y fue una semana estresante, ¿no? Antes pude volver a Buenos Aires el 21, pero tuve 4 cancelaciones, estaba en Miami haciendo negocios y, por cuestiones personales y realmente fue complicado. Ahora, la vivencia del trabajo remoto, sí, ya la vivíamos, pero muy interesante, muy intensa y creo que es de los rasgos de esta época que llegan para quedarse y que nos van a marcar grandes diferencias también para la industria, ¿verdad? ¿Qué modificaciones o cambios le generó a nivel empresa esta situación de pandemia? Para mí, en el caso de STR, realmente para mi equipo no hubo grandes cambios. La empresa en su totalidad, en general, sí que actuó bastante rápido. Me sorprendió a muchos. En apenas una semana, todos los empleados estaban ya preparados para trabajar desde casa, incluso equipos que nunca habían salido de la oficina y que ni siquiera trabajaban con portátiles como tal, estaban todos preparados para hacerlo en cuestión de una semana, como digo. Mi equipo y a mí específicamente, relativamente fácil. Tenemos todos portátiles, laptops, tenemos todas las aplicaciones online que necesitamos para trabajar. Entonces lo que cambió fue pues obviamente el espacio físico, de pasar de la oficina a cada una a sus casas, y el aislamiento social, ¿no? Que es un punto muy importante. Como les decía antes, yo me encontraba fuera del país, estaba en Brasil, y la verdad que muy orgullosa de cómo lo llevó todo mi equipo en general. Estando yo fuera, actuaron súper rápido, siguiendo todos los protocolos y las recomendaciones tanto del gobierno como de bioseguridad para trasladarse a casa con todo lo necesario. Pero fuera de eso no estamos viendo grandes cambios. Básicamente, como todos, pues trabajamos online y todo a partir de videollamadas en vez de viajes y reuniones. Bien, ¿cómo lo vive tu empresa? Bueno, ahí que te cuento de nosotros. Bueno, nosotros también el tema de teletrabajo tampoco nos afectó mucho porque nosotros estamos acostumbrados a hacer home office por lo menos 1 o 2 veces a la semana, entonces fue fácil que nos pudiéramos adaptar. Finalmente sí fue todo un desafío por el tema de nuestra gestión diaria, cambió hacia los hoteles, entonces fue en un momento donde los hoteles nos empezaron a decir cierren muchos canales, ayudarles a los hoteles a manejar las cancelaciones, hacer nuevos pronósticos, hacer nuevos puntos de equilibrio, y la gestión normal de un revenue manager que venía haciendo se transformó y hoy en día se sigue transformando y estamos en otros temas diferentes a la gestión diaria que hacíamos, donde ya no trabajamos con pronósticos, donde posiblemente el hecho era importante, pero había otras prioridades que teníamos que sacar. Entonces sí fue adaptarnos muy rápido, y también nosotros nos anticipamos a muchas cosas que van a pasar y finalmente quieren afectar los ingresos, y bueno, tratamos de apoyar a los hoteles. Nuestro lema es, pues si el hotel no está ganando ingresos, pues nuestra gestión también, en cierta manera, tuvimos un gesto de generosidad hacia los hoteles de poderles colaborar en estos momentos difíciles que están viviendo. Mariano, ¿cómo fue la experiencia de Travel Click en este tránsito? Ustedes también trabajan bastante online, ¿no?
Sí, se adaptó la compañía muy rápido al teletrabajo, a aquellos equipos que trabajaban en oficina y específicamente en cada una de las verticales de la compañía igual, o sea, todo lo que era gestión a líneas aéreas se le dio desde Amadeus un soporte muy grande a todo lo que era cancelación de tickets aéreos y cambio de fechas, lo que era agencias de viajes, ayudarlos con el teletrabajo o generar algún tipo de herramienta para que puedan acceder en forma remota a los sistemas, los empleados de las agencias de viajes. En todo lo que es aeropuertos, les dimos mucho soporte en la parte de autoservicio, ¿no? Tratar de generar herramientas de autoservicio para simplificar el contacto humano, y desde TravelClick, bueno, estamos creo que trabajando más que nunca, ¿no? Promedio, todo el equipo de TravelClick está trabajando entre 10 y 12 horas por día, asesorando a los clientes, ayudándolos, mirando estadísticas, analizando campañas de publicidad, viendo participaciones mínimas para no perder presencia, mirando tendencias, anticipándose a lo que pueda llegar a venir. Hay hoteles que esta crisis los tomó en apertura, hay hoteles que esta crisis los tomó en un cambio de marca, o sea que cada cliente específicamente lo tomó en una situación diferente y estamos tratando de con nuestras herramientas o no, darles la mejor solución posible, ¿no? Patricia, para hacer tener un panorama macro un poco más claro, ¿tenés idea de hoteles que han permanecido abiertos, sea por cuestiones gubernamentales, de ser alojamiento de personal médico o de personal diplomático, o los que están cerrados absolutamente y los que están abiertos parcialmente, más o menos una noción? Pues sí, la verdad que es una pregunta complicada porque cada día seguimos recopilando cierres. Los últimos cálculos que hicimos la semana pasada, entre los que son hoteles clientes, para darte una idea, contamos con unos 1.700 hoteles en la región y estábamos hablando entre un 60 y un 65% de los hoteles están cerrados. Como digo, seguimos recopilando información para intentar entender mejor cuál es dicho impacto. Eso es un poquito por encima de lo que, por ejemplo, vimos en China. Según nuestra muestra, en China se cerraron, no llegaron al 60% de hoteles, entonces está un poquito por encima. Ya desde mediados de marzo se veían las caídas de ocupación que fueron drásticas y bueno, como la mayoría de mercados estaban entre un 0 y un 20% de ocupación. Aquellos con un 20% de ocupación o 29% en el caso de mercados como Lima, que hemos llegado a ver, realmente es por el tipo de demanda y, como mencionaba Xavier, las ayudas gubernamentales y cómo se ha gestionado la crisis desde los diferentes gobiernos, principalmente atendiendo a todos los expatriados, repatriados, dependiendo de si tenían que salir o llegar, y los periodos de cuarentena que les exigían, así como el personal médico y de minería que comentó ya Xavier. No tengo un número total, como te digo, son más o menos porcentajes que estamos sacando porque es información que cada día está cambiando. Interesante. La verdad es que la percepción desde Argentina, para los datos que vos das, es, digamos, nuestra situación es de mayor cierre. Es más fuerte, más drástico el tema del cierre que un promedio de 60%. Me gustaría que nos cuenten un poquito cómo piensan que va a ser el retorno a este new normal, como lo viene llamando la industria, ¿sí? Empezamos por Xavier. Bueno, yo creo que el retorno va a depender también de cada país, también dependiendo del tipo de hotel. Si es un hotel pequeño, si es un hotel mediano. Yo tengo, por ejemplo, muchos hoteles que son pequeños y medianos donde posiblemente pues a ellos de pronto los costos no son tan altos y
posiblemente van a haber aperturas, hoteles que son muy grandes, posiblemente me dicen que el costo de abrir es muy alto, entonces van a demorarse más, pero sí va a cambiar muchas cosas desde todo el punto de vista, principal desde el punto de vista, no solamente para los hoteles, sino para todas las industrias. El consumidor creo que va a cambiar, va a ser un consumidor cada vez más consciente sobre temas de higiene y seguridad, y muchas de las compañías hoteleras como Accor está trabajando esto, con Bureau Veritas, Marriott también ha anunciado. Creo que también algo que posiblemente va a cambiar es el tema de la distribución. Yo creería que va a incrementar mucho más la venta directa, posiblemente. Obviamente también se van a ver hoteles que dependen mucho de lo que es más, pues por las decisiones del gobierno, donde no se puede aglomerar muchas personas por los próximos meses, 12 meses, pues esos hoteles se van a ver mucho más afectados. Obviamente desde el punto de vista de revenue management, todo el tema de flexibilización en tarifas, donde los huéspedes hoy en día no quieren asumir compromisos con tanta antelación y quieren flexibilidad. Los pronósticos de demanda finalmente se tienen que reinventar, los modelos ya no se pueden basar en patrones de comportamiento, se van a ir ajustando. Entonces, yo sí creo que muchas cosas van a cambiar de aquí hacia el futuro, Olga. Sí, sin duda. Mariano, ¿qué visión tienes tú y tu empresa? Nosotros, lo que más nos preocupa es la conectividad. Acuérdense que el eslabón más débil, tú mencionabas recién que yo había trabajado en Yao Yao. Uno de los problemas más grandes que tienen los hoteles que no están en ciudades capitales es básicamente la línea aérea, es el eslabón más débil. Tú puedes tener una gestión de marketing y vender ilimitado número de paquetes en tu hotel, pero si la línea aérea tiene algún percance o tiene una sobreventa o existe cualquier tipo de cambio en la línea aérea, automáticamente se derrumba todo tu estrategia de mercado y de venta. Entonces, a mí, antes de pensar cómo va a ser el new normal o la vuelta a la normalidad, me preocupa las acciones integrales que se van a tomar para el sector, la colaboración público-privada. Pero de vuelta a lo mismo, yo creo que nosotros como hoteleros tenemos que mirar muchísimo lo que está pasando con las líneas aéreas y ver la forma de unificarnos con ellos en conseguir algún tipo de acción integral para el sector. Una vez que se logra, digamos, reactivar la conectividad, creo que lo primero que va a acontecer van a ser pasajeros obviamente corporativos, pasajeros que tengan que ver con essential workers o trabajos esenciales, gente que retorne a sus países, viajes de tipo que tenga que ver con lo que es salubridad, Organización Mundial de la Salud. Pasado esa etapa, creo que el turismo va a tener una recuperación desde el turismo colaborativo, o sea, va a ser a través de plataformas de vuelta como Airbnb, como VRBO, como HomeAway, HomeSwap. O sea, no se olviden que el pasajero que va a retornar, excepto, o sea, sacando de lado al corporativo, va a ser un pasajero que no va a estar en la misma condición económica que el año pasado. Va a ser un pasajero que va a buscar distancias más cortas, se va a fijar mucho en productos que le den seguridad, se va a fijar mucho en productos que tengan espacios en áreas públicas, sol y playa, turismo rural, naturaleza, van a buscar ese tipo de productos que le den una experiencia donde es la no masificación, ¿no? Entonces creo que va a venir a través de plataformas digitales, de este tipo de productos. Lo que nosotros como profesionales del sector tenemos que hacer es precisamente eso, ver cómo asesoramos a nuestros clientes para adaptar sus productos y lo más rápidamente transmitir esa sensación de seguridad, de salubridad. Los hoteles de España, por ejemplo, se están aliando para sacar una certificación COVID-free a nivel hotel, que también lo mencionó Xavier. Creo que tenemos que movernos muy rápido antes de que el pasajero de larga distancia pueda regresar. Y otro factor que no estamos viendo todos es un poco qué acontece en la mente del turista, ¿no? Aquellos destinos que son de fin de semana, aquellos destinos que son de turismo, creo también que tienen que adaptarse más hacia lo que es el mindfulness, el bienestar y no solamente la venta del destino, porque es un pasajero que va a tardar en recuperar la confianza para regresar. Entonces se van a dar diferentes fases. Creo que lamentablemente va a haber muchos hoteles que no van a volver a abrir. Esa es una realidad del sector, con lo cual va a haber menos demanda, pero
En general, sí. Va a haber menos demanda, pero lamentablemente va a haber menos oferta también. Entonces es un momento muy, muy difícil de avisorar cómo va a ser. Estuve, como todos ustedes, viendo muchos webinars y muchas llamadas. Estaba viendo una infografía de cómo van a ser los aeropuertos. Vamos a tener que estar 4 horas antes en el aeropuerto, pasar por un control de temperatura, pasar por una cabina sanitizante, tener un código de pasaporte inmunológico. Los equipajes van a tener que pasar por una niebla también de, digamos... Sanitización, sí. Sanitización, el equipaje de mano. Después vamos a tener que estar en las salas de preembarque con distancia social. Va a haber mucho más procesos tecnológicos, se va a simplificar el proceso manual, por lo menos en un primer momento. O sea que vamos a tener viajes, de pronto va a haber que comprar 2 asientos, no solo mi asiento, sino el asiento al lado. Pero para dar una luz de esperanza y no ser tan, digamos, tan drástico, sí se están viendo en hoteles de Asia, en Japón. Yo estuve hablando con un colega mío de Japón hoy a la mañana temprano y hay hoteles al 15%, al 20% de ocupación. Wizz Air, que es una low cost de Europa, a partir del 18 de mayo está abriendo vuelos hacia Portugal, hacia España, hacia el norte de Europa. Hay hoteles en Noruega, en Escandinavia, que están reabriendo. Ryanair, EasyJet están programando comenzar con algunos vuelos a partir del 18 de mayo. Entonces, si bien es un momento muy duro para todos nosotros, creo que tenemos que empezar a preparar los productos. Creo que tenemos que terminar de parametrizar lo que estemos haciendo. O sea, no es tiempo muerto, no es tiempo que tenemos que perder. Hay que actualizar todas las herramientas, hay que actualizar los equipos, reducir las prioridades, enfocarnos en lo que realmente nos va a ayudar a salir adelante. Y estar de vuelta a lo mismo, muy mancomunado con el sector de la línea aérea y con la parte público-privada. Si no, es muy difícil que el hotelero solo logre salir adelante de esto, ¿no? Es lo que más estamos esperando. Yo creo que desde el sector es esa acción mancomunada para recuperar. Casi todos... Y tener una brújula clara, ¿no? Porque a veces hay pautas como de idas y vueltas y de un marco desde lo institucional poco alentador, ¿no? O poco conocedor de la industria. Los primeros pasajeros que viajen van a viajar a países que no tengan restricciones. De alguna manera tenemos que acomodar básicamente los productos, las certificaciones, el tipo de marketing. Hay toda una línea hotelera que piensa que hay que volver a las relaciones públicas de la vieja guardia, tener estadías, entregar como premio estadías a los profesionales de salud. O sea, de alguna manera ver cómo podemos hacer para no desaparecer. Definitivamente creo que aquellos destinos o productos que no abandonaron su presencia en este momento son los que mejor van a estar posicionados para salir adelante. Gracias, Mariano. Patricia, ¿cuál es tu visión? Que vos tenés datos internacionales también de cómo ha sido el retorno, datos de Argentina. ¿Cómo lo ves? Sí, yo coincido con lo que se ha dicho. Realmente creo que la clave aquí es la capacidad tanto de adaptarse como de colaborar. Solos nadie va a salir adelante. Creo que la concienciación de la demanda, ¿no? es muy importante entender cómo las personas están pensando. Este es un momento en el que todos estamos viendo una nueva realidad y nos hace pensar en muchas cosas. Entonces coincido con lo que se ha comentado sobre el distanciamiento social, sanidad, en fin. Creo que hay medidas que van a ser obligatorias para volver a abrir los hoteles y que tienen que pasar. Creo que lo que nosotros hemos estado viendo en China, por ejemplo, es que la demanda de fin de semana ha sido la que ha retomado primero, como digo, en este país, obviamente no en todas las ciudades, pero sí en ciudades secundarias, en destinos, como decía Mariano, ¿no? Todo ese contacto con la naturaleza, destinos donde puedas
hacer ese distanciamiento social es donde se están viendo recuperaciones. Entonces creo que todo el que está en este sector es porque realmente es apasionado del sector, y creo que hay un motivo detrás de eso, y que son los clientes y los viajeros lo conocen muy bien, ¿no? Y es una necesidad humana hasta cierto punto de viajar, de conocer, de explorar. Sí que van a cambiar la forma de pensar y de buscar dónde viajar, pero como digo, en China lo que se está viendo es mucho ese contacto con la naturaleza, realmente salir tras 2 meses de confinamiento total y estricto, buscar lugares donde te puedas un poco desinhibir de la locura de las ciudades. Las ciudades o los destinos que se encuentran a distancias cortas de centros importantes son los que están viendo mayor crecimiento. Aquellos destinos en los que en un par de horas puedes manejar y llegar hasta allá son los que digo están viendo esas mejorías en los niveles de ocupación. Yo creo que el corporativo va a depender según se vayan abriendo las actividades económicas de cada país, y sin duda el segmento de MICE va a ser, en mi opinión, el que más tarde en recuperarse y el que pueda sufrir un poquito más. Va a haber se van a tener que hacer muchos cambios. Creo que es una gran oportunidad para pensar en innovación y buscar cómo adaptar los modelos de negocio existentes. En China, por ejemplo, se vio muchos hoteles haciendo enfoque en toda la parte de alimentos y bebidas a través de las plataformas de delivery, ¿no? de entrega a domicilio, y usaron eso como una forma durante los cierres. Y creo que muchos hoteles, hablando con muchos de nuestros clientes, cada vez están buscando qué pueden hacer diferente para adaptarse a la situación y pensando un poquito en el futuro también. Gracias, Patricia. Sabiendo vos que sos especialista en revenue management, y el revenue siempre toma patrones históricos, ante esta situación de tanto cambio, ¿cómo van a manejar, o sea, el nuevo revenue manager, qué patrones va a utilizar y qué perspectivas ves con las tarifas de arranque, ¿no? Bueno, yo creo que finalmente el revenue se transforma, entonces finalmente algo que mencionaba Mariano es fundamental. Yo creería que hoy en día, más que la información transaccional posiblemente de los hoteles, que era una fuente importante de lo que se alimentan los sistemas de revenue management, se van a tener que alimentar también fuentes externas, por ejemplo, temas principalmente de lo que menciona Mariano de aerolíneas, especialmente si por ejemplo nosotros tenemos clientes en Curazao. En Curazao no hay una manera de no llegar si no es en avión o en San Andrés, entonces ahí sí uno tiene que estar monitoreando qué tantas frecuencias se están abriendo, qué tipo de vuelos son los que van a estar, y eso finalmente puede ser un insumo. Y también temas macroeconómicos, donde el revenue manager ya va a ser más un arte que un tema de tanta ciencia, va a tener que mirar, como lo mencionaba Patricia, si en los últimos años yo tenía el 40% dependiendo de maíz, pues seguramente eso me va a afectar, y eso toque, y yo hacer mis pronósticos, cambiarlos. Y también tenía muchos, por ejemplo, equipos de fútbol. Yo tengo, por ejemplo, para el caso aquí de Colombia, la Copa que hay o las eliminatorias, pues seguramente esos pronósticos se van a afectar dependiendo de qué sectores eran los que más producían. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el sector petrolero ha disminuido mucho, el precio del barril se ha caído. Entonces, yo creería que el nuevo Revenue Manager tiene que estar mirando mucho noticias y cómo transformar esas noticias y eso en números, y finalmente con eso hacer posiblemente escenarios. Lo que recomendamos es hacer 3 o 4 escenarios, y finalmente esos escenarios ya no van a ser los típicos presupuestos que uno hacía al principio de año, estáticos, sino van a ser presupuestos que van a estar cambiando cada 15 días o cada día. Entonces, y también algo que cambió en el revenue es que finalmente el revenue se hacía porque había mucha demanda. En este caso no hay demanda, entonces lo que mencionaba Patricia, hay que mirar cómo se optimizan otras fuentes de ingresos como alimentos y bebidas, posiblemente en temas de delivery, en temas de bodega que puedan utilizar los hoteles. Y también vemos que para que se pueda hacer revenue management, porque hay muchos costos fijos, y muchos hoteles hoy en día están llevando muchas cosas a costos variables. Dentro de nuestro modelo de negocio, por ejemplo, nosotros vamos a empezar a migrar a basado netamente
solamente en performance, el hotel tiene un 30% de ocupación, pues nos paga basado en ese 30% de ocupación. Entonces yo creo que en eso va a cambiar. Muy buena idea y por supuesto compartimos y desde nuestra consultora también, en realidad siempre tuvimos una manera de presupuestar en que nos asociábamos un poco a resultados, entonces digamos esta modalidad nos resulta bastante familiar. Y pensaba cómo fue la recuperación de otras crisis que han sido diferentes, pero que han sido crisis. Por ejemplo, la caída de las torres marcó una situación realmente crítica en ese momento, y también hubo una certificación y un tema de necesidad de las grandes corporaciones de asegurarse de los sistemas de evacuación que utilizaban los hoteles, así como hoy hablamos de las certificaciones de sanitización, ¿no? A esto se superpone una crisis financiera. Bueno, la crisis financiera de 2008, que fue contundente. Cuando uno mira series estadísticas, el recupero fue prácticamente de 1 año y medio. O sea, ahora se superponen dos situaciones, ¿no? La percepción de falta de seguridad, en este caso por la pandemia, y la situación macroeconómica bastante crítica, por cierto, en la mayoría de los países, ¿no? Entonces ahí es donde las empresas tienen que tener una mirada de variabilizar todo lo posible y muy dinámica, por supuesto. Mariano, me gustaría que nos cuentes cómo son las estrategias con las que ustedes en este momento piensan que los hoteles pueden empezar a mitigar un poquito los efectos de COVID y post-COVID. Olga, en principio nosotros tenemos un montón de clientes que estaban haciendo campañas de publicidad digital, tanto en redes sociales como en Google, como en los GDS. La semana pasada con un colega mío hicimos un webinar y veíamos que no teníamos memoria en la historia de entrar en varios destinos top a nivel mundial y que no haya un solo aviso de Google. Pantallas estaban en blanco. Entonces un poco el takeaway de esa llamada, lo que yo saqué, era que muchos clientes, obviamente, depende un poco de la situación financiera de cada uno, pero la primera actitud es una actitud de stop loss, ¿no? De no perder dinero, entonces automáticamente cancelan todo. La sugerencia nuestra es siempre mantener una mínima presencia, por más pequeña que sea, porque los clics te van a salir mucho más baratos. Hoy si Booking y Expedia no están haciendo publicidad, vos colocás un mínimo monto de dinero en Google o en las redes sociales o en remarketing, vas a gastar mucho menos dinero y vas a tener una presencia mayor o un share mayor sobre la audiencia. Y lo mismo los GDS. El viernes tuve una consulta American Express, Argentina, de la consorcia American Express, que nos preguntaban qué hoteles de Buenos Aires seguían operando, quiénes estaban abiertos y cuáles estaban operando, porque ellos ya estaban recibiendo consultas de otras oficinas de American Express del mundo, preguntando un poco cuál era la oferta hotelera que estaba disponible en Buenos Aires. Entonces, tenemos presente... ¿Perdón? El problema, la conectividad. El problema de la conectividad, pero digamos, todo indica que deberíamos comenzar a recuperarnos desde los corporate, y la sugerencia nuestra es lo mismo que dije antes, o sea, los productos y los hoteles que puedan hacer lo mínimo indispensable para mantener presencia, así ya sea, no sé, apadrinando un comedor escolar, premiando a los profesionales de la salud, siendo uno de los hoteles seleccionados por la ciudad para poder ser sede de los que están en cuarentena. Tienen que encontrar la manera de mantener una mínima presencia porque hay búsquedas, hay gente que está planificando sus próximas vacaciones. El 78% de los europeos tiene pensado viajar en el segundo semestre. O sea, hay un montón de estadísticas que indican que hay una ansiedad por viajar bastante alta. Mismo en Estados Unidos, casi el 47% de los pasajeros manifiestan intención de viaje marcada en el segundo semestre.
Con lo cual, de vuelta a lo mismo, necesitamos el eslabón más débil, que es la acción público-privada para que podamos volver a volar y nosotros hacer nuestra parte para tener el producto. Pero resumiendo tu pregunta, es básicamente mantener una presencia publicitaria tanto en el Pingües como en Google, así sea mínima. Aquellos de ustedes que me preguntan por los programas de consorcia, que muchos estaban con su programa de consorcia para Carson Wagon y American Express, BCD, que mantengan esas membresías en las consorcias, porque la parte corporativa sí está haciendo estadística de qué es lo que hay disponible en cada ciudad para cuando esto se reactive, y desaparecer dentro de las posibilidades de vuelta financiera de cada uno es fundamental estar. Perfecto. Pensaba, ¿qué está pasando con los proyectos de inversión, no? Porque teníamos un nivel de proyectos ahí en pipeline. ¿Tienen referencia? ¿Alguno de ustedes tiene referencia? Patricia. Sí, pues realmente todavía estamos, como decía antes, igual que con los datos y los cierres, recopilando este tipo de información. Los proyectos que estaban previstos más a largo plazo, que estaban en planificación, continúan, no hemos visto cambios. Creo que en general la gente piensa que va a ser una crisis, o sea, que el proceso de recuperación va a empezar relativamente rápido, entonces no hay necesidad como tal de parar dichos proyectos que son a largo plazo. No tengo todos los datos que me gustaría para contestarte como tal, pero sé que proyectos de construcción que estaban previstos para abrir en estos meses, todavía en la primera mitad del año, obviamente se han pospuesto las fechas de apertura por motivos obvios. No tiene ningún sentido abrir un hotel cuando no puedes abrirlo, no tienes demanda. Pero no hay tanto movimiento. De hecho, las inversiones realmente sí que continúan y sí que hay interés y nos continúan contactando para ver proyectos de todo tipo. Entonces, creo que es interesante ahora incluso rever o renegociar ese tipo de proyectos y cuál era el layout o cuál era el tipo de segmento que querían posicionarse, porque con todos los cambios y lo que hablábamos anteriormente sobre distanciamiento social, aquí sobre todo en la región la mayoría de las habitaciones son relativamente pequeñas si las comparas con Asia, con Estados Unidos, los espacios públicos, como todo ese tipo de aspectos del proyecto que estaban relativamente ya acordados ahora están en un momento en el que se puedan pensar. Bien. ¿Qué referencia tienes respecto de nuevos proyectos? Bueno, de nuestra parte, nosotros estamos asesorando aperturas, y muchas de esas aperturas, algunos sí tomaron la decisión de, pues no es momento de aperturar cuando no hay demanda, entonces desaceleraron un poco la premura que tenían de adecuación. Mientras que, por ejemplo, teníamos otro proyecto que es un caso particular, que es un hotel de wellness igual Bain, que en su apertura había estado un poco no muy rápida, y ahorita la están acelerando porque ven que el nuevo consumidor va a buscar esto, y es un hotel donde hay un director científico detrás, es un hotel donde no es muy amplio, sino es un hotel boutique donde hay muchos espacios verdes, entonces él sí ve una oportunidad y quiere acelerar la apertura, pero la mayoría de los proyectos sí vimos que se retrasaron un poco. Mariano. Nosotros vimos no tanto una demora en la inversión, más una demora por una cuestión de que no podían asistir la gente a las obras, ¿no? Además, más de tiempo que de inversión. O sea que sí, hay cambios en las fechas de apertura de los proyectos, pero no tenemos tanta información de proyectos que se hayan cancelado definitivamente. Obviamente se abre oportunidad para otros segmentos y para otros inversores. Acuérdense que, por ejemplo, Blackstone compró Hilton inmediatamente después de la crisis del 2008, hasta que después, sale. O sea que hay movimiento de inversión, o sea, va a haber mucha dinámica en el sector, ¿no?
A cada hotel lo encuentra en una situación diferente, con un cash flow diferente, con un grupo de trabajo, un capital de trabajo diferente. Tenemos clientes que tienen 500 socios en un fideicomiso. Tenemos clientes que el hotel pertenece a es un proyecto unifamiliar. Tenemos clientes que son de management, cadenas que son owner manager. O sea, cada uno está tratando de adecuar su estrategia para seguir protagonizando la industria. Pero lo que son proyectos en pipeline no hemos tenido muchas cancelaciones. Bien, bueno, nosotros en lo particular estamos con proyectos fundamentalmente caracterizados por temas de sustentabilidad, entonces justamente ahí con más interés todavía en encauzarlos y por el perfil al que apuntan, que van a ser productos realmente más apetecibles. Y vamos a tener dentro de este ciclo programas destinados exclusivamente a temas de proyectos y no quiero dejar de anticipar que el próximo encuentro se va a referir a temas más de sociología del nuevo consumidor. Vamos a tener a un innovador como es Massimo Ianni, conocido y querido en el mundo hotelero a nivel mundial, y Augusto Meijide, que además es sociólogo, además de hotelero, hablándonos sobre el nuevo consumidor y cómo enfrentar estos desafíos de esta época. Bueno, la verdad es que ha sido un placer tenerlos. Volveremos a contar con ustedes en otras charlas. Me gustaría que Natalia nos diga qué preguntas hay por parte de nuestra audiencia, a ver si ha quedado algo para consultarle a los expertos. Hola Olga, mira, entonces entre las preguntas tenemos una que nos hace Leandro Sampietro y nos pregunta si el impacto del COVID-19 podría impactar más a hoteles que tengan un mayor número de habitaciones que a hoteles más pequeños, con referencia a todos los protocolos nuevos que se van a tener en temas de sanidad. Entonces, si realmente podría ser que hoteles más grandes sufran un poco más por tener que tener estos diferentes protocolos. Sí, es una pregunta que tiene dos respuestas. Los hoteles de mayor capacidad son los que más espacio tienen. Entonces, por ejemplo, lo que se está dando en China ahora es cuando una pareja va a comer a un restaurante, le hacen un test de temperatura, le chequean el código QR de ver si tiene su inmunología al día y los sientan en mesas de 4 pero sentados en diagonal. ¿Sí? Entonces imagínense un almuerzo de 2 personas en una mesa de 4 sentado en diagonal, un almuerzo de negocio. Yo creo que los hoteles que tengan mayor capacidad de salones, mayor capacidad de áreas públicas, mayor capacidad de outlets o restaurantes, creo que tienen un poquito más de potencial de poder captar a los pasajeros independientes y poder cumplir con estas medidas o regulaciones de sanitización, ¿no? Lo mismo colocar mamparas de acrílico entre comensales, o sea, todo lo que tiene que ver con el espacio y la no masificación, por un lado es una ventaja también. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de hotel? Obviamente un congreso, una convención, o sea, meter 1.800 personas dentro de un salón con un espacio intermedio, no sé en qué momento va a volver a ser posible. O sea, no me arriesgo a dar una fecha, no es que no se pueda, pero yo creo que ambos sectores, hoteles medianos y grandes, tienen un potencial a pesar de tener una capacidad instalada mucho más grande. ¿Tu visión, Xavier? Bueno, mi visión, un poco, pues lo que mencionaba Mariano, es difícil hoy predecir qué puntualmente es lo que va a suceder. Yo creería que los hoteles grandes, lo que dice Mariano, pues tienen más espacio,
pero obviamente los hoteles grandes tienen que pensar que no van a producir a su capacidad al máximo. Si son 500 habitaciones, pues no pueden tener las 500 como tal ocupadas. Finalmente, porque estos también los hoteles grandes dependen más de MICE, que yo creo que es de los sectores que más se va a ver afectado. En temas de inversiones, posiblemente los hoteles grandes pues cuentan con diferentes tipos de ascensores, cuentan diferentes salidas, entonces es mucho más fácil manejar algunos protocolos, pueden garantizar porque la lavandería es propia, pueden garantizar el tema de higiene en alimentos y bebidas porque cuentan con sus propios alimentos y bebidas y no dependen de un tercero. Pero eso le da una ventaja también a los pequeños, es que los pequeños posiblemente pues pueden controlar mucho más algunos aspectos en temas de higiene y salubridad, y porque son menos huéspedes y posiblemente pueden comunicar esa propuesta de valor y algunos lo pueden valorar. Pero yo creería que cada uno tiene que encontrar cuál es su nicho y su segmento de mercado y cómo lo va a comunicar, pero yo creo que hay oportunidades para los dos. También pues, depende también del flujo de caja de quiénes son los inversionistas. Muchas veces los dueños pues posiblemente de grandes tienen más flujo de caja, más capital y pueden acceder más al sector financiero para adecuaciones que se requieran hacer para nuevas prácticas de higiene, mientras los pequeños posiblemente hoy en día son hoteles que no pueden acceder a crédito o no tienen tanto flujo de caja y de pronto esas conversiones que necesiten hacer no van a poder hacer porque no tienen capital para hacerlo y liquidez. ¿Alguna otra pregunta, Natalia? Sí, Olga, esta puede ser un poco más dirigida a Patricia. Nos están preguntando qué se puede esperar en regiones más pequeñas y un poco más alejadas de las ciudades capitales. Entonces, acá, ¿qué tipo, pues donde abundan hoteles más pequeños realmente, qué tan preparados estamos y qué podemos esperar en el futuro? Gracias, Natalia. Pues realmente no tengo cómo predecir qué es lo que va a pasar en Colombia o en América como tal. Lo que decía antes, lo que sí hemos visto en China es que ciudades secundarias que están a distancias cortas de grandes ciudades son las que están beneficiándose. No sé qué tipología de hotel. Lo que estamos viendo en general es que las categorías de mid-scale y economy, que son pues, las categorías inferiores de alguna forma, son las que están presentando muchísima más demanda. Eso no solo tiene que ver con, obviamente, la posición de que estén en ciudades secundarias, sino también, como comentaban antes, el tema de que estamos todos en una crisis financiera y el poder adquisitivo pues, es menor en general, y de ahí que las categorías más económicas se estén beneficiando. Realmente creo que la clave es poder garantizar hasta cierto punto ese distanciamiento social, que es a día de hoy la mejor garantía que tenemos para combatir el virus. Yo quería agregar, Patricia, que por ejemplo lo que se está dando en Estados Unidos son viajeros corporativos que hacen largas estadías, o sea, se van por un mes y este pasajero elige un hotel un poco más pequeño, situado en una ciudad estratégica, se queda durante todo el mes fuera de su casa y en ese mes visita 2 o 3 ciudades cercanas. Eso también se está dando para no cambiar tanto de hotel. Entonces buscan una ciudad que esté estratégicamente que esté en algún hub y se va, alquila un auto, se queda un mes en un hotel o en un Airbnb y desde ahí visita 2 o 3 ciudades secundarias. O sea que sí hay posibilidad para los destinos que están fuera de las ciudades principales y en puntos neurálgicos de poder captar algún tipo de pasajero de larga estadía. Yo tengo clientes, por ejemplo, tengo un cliente en Colombia que en este momento está al 65% de ocupación desde el lockdown, ¿no? O sea, pasajeros de larga estadía están viviendo en el hotel y bueno, tratan de hacer su gestión de negocio de esa manera, con lo cual hoy lo confirmé porque lo vi en un artículo en Estados Unidos. Bien, gracias, buen dato. Bueno, ahí vemos que se superponen diferentes variables, ¿no? Tenemos comportamientos del turista de leisure, comportamiento del turista del corporativo y también un tema de situación económica. En todo lo que hace a esparcimiento se habla de olas, ¿no? Como que la gente se va a ir animando de a poco en círculos concéntricos, de lo más cercano a
a su lugar de origen a destinos un poco más lejanos. Y en cuanto a todo lo que es corporativo, bueno, el comportamiento es completamente disímil. Y después, bueno, está el factor económico, donde hay que ver cómo es su poder adquisitivo para enfrentar una situación de estas características, ¿no? Olga, ahí de pronto Olga. Perdón, Javier. Ahí de pronto complementando un poco lo que mencionaba Mariano, eso hoy en día ya lo vemos en Perú. En Perú tenemos, como saben, pues Perú vende mucho la minería y muchas de estas empresas están tomando en estas pequeñas zonas, hoteles rurales, alojando a toda la población que se quedaba en la empresa minera, protegiendo a la familia de las empresas para que no tengan que volver. Entonces están un mes entero trabajando y van teniendo diferentes turnos. Una última pregunta, Natalia. Olga, entonces como última pregunta, nos están diciendo que qué información se podría encontrar para vuelos, para poder hacer proyecciones más o menos a eso de septiembre, que viene en el caso que Mariano habló un poco de cómo los vuelos nos restringen en términos de demanda. ¿Qué confirmaciones se tienen en este momento para segundo semestre y cómo nos podría afectar? En términos de vuelos, bueno, hay diferentes fuentes, ¿no? Uno puede chequear la página de IATA, puede chequear otra página que es OAG. Después, si quieren, yo les paso a Olga los datos, pero hay 3 o 4 fuentes donde uno puede conseguir información de los vuelos. Obviamente, si cada uno de ustedes en sus destinos tienen contacto con migraciones, ¿no? De tratar de determinar cuántos pasajeros están ingresando por los aeropuertos al país, o Secretaría de Turismo, cámaras hoteleras. Pero hay un par de fuentes online para obtener esta información en tiempo no real, pero bastante actualizada. Y si lo podemos combinar con algún tipo de fuente a nivel local, podemos llegar a tener una idea de la reactivación del ingreso de pasajeros al destino. Pero yo con todo gusto les comparto un par de opciones. Y también, como vos mismo decías al principio, la importancia de la participación público-privado, porque en muchos casos el tema de cierre de fronteras te plantea desde una visión casi unilateral de, bueno, no va a haber vuelos, no se ingresa y no se sale. Entonces ahí hay una situación donde ese eslabón tan débil es el que nos entorpece todo, ¿no? Sí. Pero bueno, la idea es siempre mantener 2 aspectos que en situaciones de estas características son fundamentales, que es la actitud y la resiliencia, ¿no? O sea, la capacidad de adaptación y tener ese empuje y esa visión. Y por supuesto, las empresas tienen que seguir adelante y tratar de profesionalizar su gestión, porque las que se mantendrán en el mercado competitivo son las que realmente puedan interpretar y optimizar un poco o por lo menos minimizar las pérdidas de situaciones de esta dimensión, ¿no? Solo me queda agradecerle a toda la audiencia, a toda la gente que nos ha escrito, que nos ha hablado, que nos ha dado ánimo, y por supuesto a todos los profesionales que están haciendo este tipo de ciclos, ayudando a estar en contacto, ¿no? Este networking que caracteriza a la industria de la hotelería y el turismo, que hoy no podemos hacer de manera personal, pero que los medios tecnológicos nos permiten para hacerlo así. Nos encontramos entonces el próximo lunes a esta misma hora. Muchísimas gracias, Patricia, Xavier, gracias enormes por todo el apoyo, por todo el tema tecnológico, y Mariano, como siempre, tan profesional y tan entrañable amigo. Gracias, nos vemos la próxima.